Bendiciones, amados hermanos, que Dios me lo bendiga a todos. Para la gloria y la honra de Dios, Dios me ha permitido el día de hoy, pues, compartir esta palabra con el pueblo, aleluya, y con toda persona que va a mirar este video maravilloso del Señor. Amén. Como reconocemos y sabemos que estamos en tiempos muy difíciles de nuestras vidas, sabemos que ha llegado el tiempo verdaderamente donde el evangelio ya no se está predicando conforme a la verdad de Cristo. La mayoría de todas las iglesias ahora en el mundo reconocemos y sabemos que ellos tienen un evangelio, pero un evangelio suave, un evangelio liviano, un evangelio donde ya no se redarguye el pecado, donde ya no se habla de la iniquidad, ya no se habla de los pecados de muerte. Y lamentablemente hay tantas iglesias así, como dice la palabra, lobos rapaces que solamente están buscando llenar su vida de bendiciones personales, pero sin salvar el alma verdaderamente de las ovejas. Amén. Así que para la gloria y la honra de Dios, yo les traigo esta pequeña palabra, aleluya, maravilloso del Señor. Y vamos a leerla, aleluya, en Sofonías, maravilloso del Señor. Sofonías 3, ahí vamos a dar lectura a la palabra. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la palabra: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Maravilloso el Señor. Vamos a pedir al Señor que hoy este día se glorifique y que nos ayude a predicar su palabra, que nos ayude a compartir este mensaje para hoy en estos días. Amén. Amén. Maravilloso el Señor. Padre eterno que estás en el cielo, Señor, te doy la gloria y la honra y la gracia, maravilloso amado, reconociendo, Señor, que tú eres mi Rey, que tú eres mi Señor amado y que no hay nadie más como tú. Padre, te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que me guíes, Padre eterno, con tu verdad, con tu misericordia, con tu gracia, Padre eterno. Guíame con tu Santo Espíritu, Padre eterno, para poder compartir este mensaje con tu iglesia, con tu pueblo y con toda persona que busca la verdad de Jesucristo y caminar en el camino recto. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Le damos gloria y honra a Dios. Amén. Amén. Como estamos leyendo aquí en el libro de Sofonías, dice aquí en su palabra: ay de la ciudad rebelde y contaminada y, opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acordó, no se acercó a su Dios. Amén. Maravilloso el Señor. Lo que el Señor nos habla en esta palabra, cuando dice, ay de la ciudad rebelde y ay de la ciudad rebelde, es una advertencia muy grande que Dios nos hace a cada iglesia, a cada pueblo de Dios, a cada persona que está predicando la palabra de Dios y a cada oyente que está en la iglesia. Porque es importante que nosotros pongamos cuidado en cada ay que habla el Señor. Porque cuando dice el Señor ay, significa que el pecado ya llegó tan alto, ya llegó tan grande, que el pecado ya los está consumiendo hasta arrastrarlo al infierno. Eso es la realidad de lo que está sucediendo ahora en muchísimas iglesias del mundo. Lamentablemente, amados hermanos, amada iglesia, lamentablemente, en este tiempo ya no se está predicando de la verdadera doctrina viva y eficaz, la cual va a salvar nuestras almas. Porque ahora se ha encontrado una doctrina distinta y diferente que se acomoda a como el humano quiere caminar, a como las personas quieren caminar.
Y eso es lo que realmente desteta a Dios. Eso es lo que realmente a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ya no estamos llevando un evangelio verdadero delante del Señor, sino que estamos llevando un evangelio suave y liviano, acomodado a la humanidad y al hombre. Maravilloso es el Señor. Y en esto no agradamos a Dios. Tanto nosotros, los predicadores, que no predican conforme a la verdad de Cristo, tanto ellos como las almas se están arrastrando al infierno. Y lamentablemente así estamos ahora. Hay tantas iglesias que hablan de Dios, mas Dios no está ya en sus corazones de ellos. Tantas iglesias que hablan de Dios, pero Dios no se encuentra en esas iglesias. ¿Por qué? Porque no hablan de un evangelio verdadero, sino que hablan de un evangelio conforme a las personas que quieren caminar todavía con los rudimentos de este mundo. Amén. Y dice aquí en este lugar, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Aleluya. ¿Cuántas personas vemos ahora que no reciben la corrección de Dios? Se les habla del pecado y en vez de que vengan, que se arrepientan, cuando se les habla acerca del pecado y de la maldad que existe en sus vidas, en vez de que corran a los pies de Jesucristo y se arrepientan porque es Dios hablándoles, lo que les causa es mejor huir, mejor salirse, mejor irse y decir, no, en esta iglesia no me parece, no me gusta, porque hablan de esto, porque hablan del otro. Y ahora ya estamos en otro tiempo, ahora ya estamos en otro siglo. Mira, amado pueblo de Dios, no importa el siglo ni el momento en el momento que nosotros estemos. Nuestro Dios es el mismo Dios de ayer y de hoy y de siempre. Y siempre Dios va a redarguir el pecado. Siempre Dios nos va a hablar acerca de su verdad y acerca de apartarnos del pecado. Pero ahora ya no quieren apartarse del pecado. Quieren que Dios los acepte con todo su pecado y con toda su rebeldía. Y quieren que el predicador no les hable duro. Porque cuando el predicador les habla duro, salen huyendo. Se vuelven más rebeldes. En vez de que entiendan y obedezcan la palabra de Dios, huyen como ovejas, como cabros, que no entienden, que no reciben la corrección. Maravilloso el Señor. Y nunca se acercan a Dios a pedirle perdón, porque creen que a como llevan su vida está bien, que creen que por estar metido en una iglesia, por cantarle, por alabar a Dios, por no supuestamente hacer daño a nadie, no tienen pecado. No, amado pueblo de Dios. Déjeme decirle que el pecado más grande que hay en el corazón ahora es la arrogancia. El pecado más grande que existe ahora en este tiempo es la arrogancia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la arrogancia es algo que nos arrastra a mantener nuestro ego y nuestro pecado dentro de nosotros. Maravilloso el Señor. Una persona que es arrogante está lleno de maldad, lleno de amarguras, lleno de tantos males en su corazón y por lo cual no quiere apartarse del pecado. ¿Por qué? Porque no le gusta obedecer la palabra del Señor. No le gusta que le redarguya el pecado. Y así están en las iglesias metidos. Supuestamente ellos son salvos. Según ellos son salvos solamente porque han recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador y porque se han bautizado en el agua. Pero déjeme decirle, amado pueblo de Dios, que la palabra de Dios dice que todo aquel que termine hasta el final en sus caminos, ese es el que será salvo. Toda persona que se aparta y que piensa con sus propios pensamientos, cree que así está bien con todo su pecado y con toda su maldad, y por más que uno le habla, no deja su pecado, déjeme decirle que así jamás va a ser salvo. Aunque hayas recibido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, y aunque te hayas bautizado en el agua, dice el Señor que si tú te apartas de su camino, no eres nadie, no eres salvo. Tenemos que permanecer en su camino para poder ser salvo. Usted, amado pueblo de Dios, ¿usted cree que Judas, el que traicionó a Jesucristo, no fue bautizado? Él fue bautizado. Simón, el mago,
creyó, dice el Señor, y fue bautizado. Pero ¿qué es lo que pasó con Simón el mago? Que jamás arrancó la amargura y la arrogancia de su corazón, por lo cual no habla la palabra que fue salvo. Dios le dio una oportunidad de que pudiera ser salvo, mas no sabemos si él fue salvo. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta qué nivel llegó su arrepentimiento. Ahora sabemos de Judas que después que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, él se perdió, se apartó, aunque recibió a Jesucristo, fue bautizado, pero no terminó hasta el final siguiendo la verdad de Cristo, sino que terminó traicionándolo. Así nosotros, cada uno de nosotros, cuando apartamos del camino del Señor, salimos traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Salimos traicionando la palabra del Señor, por lo cual no somos salvos si somos unos traicioneros. Maravilloso el Señor. Sigue diciendo en el 3, Sofonías 3:3 dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan huesos para mañana. Sus profetas son livianos, hombres predicadores. Sacerdotes, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falseando la ley. Maravilloso el Señor. Esto es lo más desagradable al Señor. Aquí en este lugar donde dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Maravilloso el Señor. ¿Cuántos profetas vemos ahora en el mundo que están como lo dice aquí en su palabra? Sus profetas son livianos, hombres predicadores. ¿Cuántos profetas ahora en el mundo? ¿Cuántos los que se dicen y se proclaman ser profeta? Son prevaricadores. La mayoría de los que ahora se dicen ser profeta jamás te dan un verdadero, no digo que todos, pero sí la mayoría. Jamás te dan un verdadero entendimiento de la verdad. Jamás te van a hablar acerca del pecado que estás haciendo. La mayoría de todos los profetas, ¿qué es lo que hacen ahora? Lo único que hablan es de bendición, bendición, bendición. Dios te va a bendecir. Yo miré tu vida que estaba bendecido. Yo miré que Dios estaba haciendo algo en tu vida. Yo miré ángeles sobre ti. Yo miré la unción de Dios sobre ti. Mire, amado pueblo de Dios, si una persona anda bien delante del Señor, ¿cómo no va a estar la unción de Dios en él? Pero si las personas son adulterios, son fornicarios, hay personas que ni siquiera todavía se han bautizado, hay personas que apenas están haciendo sus primeros pasos en el camino del Señor, que aún no se han terminado de arrepentir de todo su pecado, que aún siguen viendo al amante, que aún siguen caminando con odio, con coraje, con rencor y con todo tipo de envidia. Pero viene un profeta y le dice, mira, veo la gloria de Dios sobre ti, veo esto sobre ti, veo grandes casas sobre ti, veo gran bendición sobre ti. Mira, amado pueblo de Dios, es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir a una persona que está en delitos y pecados. Por eso son prevaricadores, como dice en su palabra, son prevaricadores que engañan ahora al pueblo de Dios, que engañan a toda humanidad que no conoce la palabra del Señor. Y ellos se creen profeta y ellos se creen que están hablando la verdad. Ellos saben perfectamente bien que no vieron nada, que ni siquiera se les apareció nada. Simple y sencillamente prevarican para llenar sus bolsillos, para pedir ayuda, solamente para que sean invitados. Y cuántas iglesias que no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios están escuchando a estos profetas inicuos porque hacen la maldad de Dios, hacen la maldad del diablo. ¿Cuántas iglesias están llamando a profetas de renombre solamente para qué dicen? Para que lleven bendición. ¿De qué bendición buscan y piden cuando llaman a un profeta de renombre y dice, vamos a llamar a tal profeta para que nos traiga una palabra de bendición, que nos traiga una palabra de aliento, de ayuda? Y el profeta llega y la bendición que el profeta lleva es hablar solamente de prosperidad, es hablar de levantamiento, es hablar de paz, es hablar de tranquilidad. Y en unas partes está bien hablar de paz, de tranquilidad y todo eso,
pero sin antes redarguir el pecado. Un verdadero profeta, la bendición que va a llevar a una iglesia es redarguir el pecado, corregir a la iglesia y levantarlo en espíritu y en verdad, sin dejar nada que tenga él para que le halaguen. No, él tiene que entregar la palabra tal y como está. Si va a llevar una palabra de bendición, iglesia, la palabra de bendición más eficaz delante del Señor es salvar las almas, es redarguir el pecado y hacer enderezar su camino. Eso es el verdadero profeta que lleva palabra de Dios a un lugar. Los profetas jamás se acercaron a los hombres para decirle, Dios tiene gran bendición para ti. No, siempre Dios enviaba a su profeta a los pueblos, a Israel. ¿Para qué? Para anunciarles su pecado y que se arrepintieran. Cuando Jonás fue enviado a Nínive para que Nínive se arrepintiera. Cuando Elías profetizaba realmente el pecado que había en la ciudad, lo que había en el pueblo, para que se arrepintieran y entendieran que había un Dios vivo que miraba toda la maldad que ellos hacían. Esos son los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas no van a decir, te traigo una palabra de bendición, y van a decir cada tipo de disparate para simplemente endulzar el oído de los oyentes. No, un verdadero profeta va a venir con la palabra de Dios y a destapar oídos con hisopo, como dice la palabra de Dios, a limpiar los ojos con colirio, como dice la palabra de Dios, o sea, con palabra verdadera, pues, que entre en los oídos, que entiendan, que verdaderamente les haga mirar que están mal delante del Señor. Eso es un verdadero profeta. Un verdadero profeta no te va a traer palabra para endulzar tu oído, no. Un verdadero profeta va a venir a redarguir el pecado, a corregirte verdaderamente. Eso es un verdadero profeta. No estos profetas que ahora se encuentran en este tiempo. Lamentablemente, tantas iglesias que están engañadas y están escuchando estos profetas falsos del diablo, porque esos son del enemigo. Son profetas de Baales que vienen a engañar, a mentirle al pueblo solamente para qué, para llenar sus bolsillos de dinero. Y la iglesia eso es lo que quiere. La iglesia paga porque el profeta vaya y le ore y le diga, tú estás bien delante del Señor. O sea, la iglesia está pagando para meterse al infierno. La iglesia está comprando una prédica falsa para irse a vivir con Satanás en el infierno. Eso es lo que la iglesia ahora está haciendo. Buscan un profeta y no le importa cuánto el profeta pague, por tal de que el profeta según le lleve bendición, según les profetice prosperidad. Pero ¿de qué les va a servir llenarse el bolsillo? ¿De qué les va a servir una palabra falsa si al fin del tiempo sus almas van a caer al infierno? ¿De qué les sirve recibir una palabra supuestamente ellos de bendición? Pero déjame decirle, amado pueblo de Dios, que esas palabras que ellos llevan supuestamente de bendición no son de bendición, más bien son de maldición. ¿Por qué? Porque en vez de que te saquen el pecado a la luz para que endereces tu camino, te están diciendo que estás bien delante de Dios y que Dios te va a bendecir con todo ese pecado que llevas encima. En vez de que te esté bendiciendo, te está derramando maldiciones en tu vida. ¿Por qué? Porque jamás te vas a dar cuenta del pecado que cargas encima de ti. Jamás te vas a dar cuenta del pecado que anda en tu corazón. Por causa de estos falsantes, tú vas a caer al infierno si no escuchas la verdadera palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios es que limpies tu corazón, es que cambies, es que sea diferente, es que te renueves, te restaures conforme a la medida de la verdad de Cristo. Que ya no andemos en esta inmundicia, que no andemos en las corrientes de este mundo conforme a los deseos carnales, sino lo que Dios quiere que nosotros cambien o verdaderamente seamos nueva criatura verdaderamente delante del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que realmente Dios quiere.
Mira, amado pueblo de Dios, yo te invito a que ya no seas engañados por estos falsos profetas. ¿Por qué? Porque tú vas, tal vez pagas una ofrenda grande o tal vez en algunos lugares hasta le ponen tarifas. ¿Para qué? Para que paguen cierto precio por entrar y escuchar a estos falsantes. ¿Y sabes qué es lo que estás haciendo? Estás pagando tu condenación. Estás comprando tu condenación al infierno. ¿De qué te va a servir todas las palabras bonitas que un profeta te pueda hablar y te pueda decir si al final del tiempo vas a perecer? ¿De qué te va a servir endulzarte los oídos por estos profetas? ¿De qué te va a servir si un lugar de tinieblas te espera? ¿De qué te sirve esto? Es mejor, preferible, escuchar la verdadera palabra de Dios. Es mejor, preferible, caminar en los caminos del Señor. Es mejor que la palabra de Dios nos duela, nos redarguya y nos arranque el pecado, aunque duela, en vez de ir a caer al infierno. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Es mejor que nos arrastremos por el dolor o que nos revolquemos si queremos revolcarnos, pero es mejor y decirle al Señor, arráncame este pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a hacer salvo. Eso es lo que te va a hacer salvo. Lo que te duele, lo que te redarguye, lo que te corrige, lo que te hace pensar, eso es lo que te va a hacer salvo. Las palabras que te endulzan el oído y que te ilusionan y mantienen tu ego hasta las nubes, que te emocionan, esas palabras no te van a salvar. No te van a salvar ni te van a dar vida eterna. Esas palabras simple y sencillamente te van a corromper cada día más y creer que estás bien cuando estás mal. Maravilloso el Señor, porque mira, esto es lo que hacen ahora muchos pastores y muchos profetas. Como dice aquí, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley, contaminaron el santuario. ¿Cuántos pastores prevaricadores hay ahora? ¿Cuántos pastores prevaricadores hay ahora? ¿Cuántas personas con pecado están en el altar? ¿Cuántas personas ya no quieren la santidad, ya no quieren la sana doctrina? ¿Cuántas personas andan bien pintados, pintorrajeados? ¿Cuántas personas con espíritu afeminado están en los altares? ¿Cuántos cobardes homosexuales están en los altares ahora? Supuestamente adorando y cantándole al Señor. Supuestamente adorando al Señor. Supuestamente caminando conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cuántos afeminados no están ahora en los altares? Y todo por culpa de los pastores. ¿Y cuántos pastores no se encuentran en maldades? ¿Cuántos pastores no se encuentran con odio, con coraje? En vez de que como pastores, como predicadores, nos unamos más a un evangelio verdadero y a seguir un camino. ¿Sabe qué es lo que hacen los pastores ahora? Peleando almas, peleando borregos, porque ya no son ni ovejas, peleando borregos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando alguien se sale de la iglesia, ahí están peleando que porque me quitó la alma, que porque esto, por lo otro. Están que con envidia. Están falsificando la palabra del Señor. Dice aquí en su palabra, sus sacerdotes contaminaron el santuario. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos pastores ahora están contaminando el santuario de Dios? ¿Cuántos están admitiendo el pecado delante del Señor en el altar? Ya no redarguye, ya no corrigen al salmista, ya no corrigen a los levitas, ya no quieren corregir a los servidores, ya no quieren corregir a sus predicadores que están al frente con ellos. ¿Por qué? Porque si los regañan se van de la iglesia, y como el pastor no quiere que van a la iglesia, mejor lo deja que hagan su voluntad. Mira, amado pastor, amado predicador, tú que estás haciendo eso, ¿sabes qué es lo que te espera? Te espera el infierno, la verdad. Si no te arrepientes, si te arrepientes, tienes vida eterna, pero si no te arrepientes, te espera. ¿Por qué? Porque eres un ciego, guiando más ciego, y al mismo hoyo, dice la palabra de Dios, que vamos a caer. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es no contaminar el santuario del Señor. Tenemos que predicar la verdad, tenemos que redarguir. Nosotros mismos tenemos que sujetarnos a la palabra, ser ese ejemplo verdadero para la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve
predicar la palabra de Dios? ¿De qué sirve estar en un púlpito predicando la palabra de Dios y nosotros mismos ser hipócritas delante del Señor o delante de las personas? No, amado pueblo de Dios, nosotros tenemos que caminar conforme a la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque si no, todo eso nos arrastra a una maldad. Maravilloso el Señor. Por eso es Rey de la Gloria. Nosotros tenemos que fijar bien nuestros falsos y jamás tenemos que falsear la ley de Jehová. Jamás tenemos que falsear el Evangelio de Cristo. Jamás tenemos que poner otro fundamento o sobre edificar mal sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso el Señor. Dice aquí su palabra, falsearon la ley. Esto es lo que hacían, falsearon la ley. Esto es lo que están haciendo ahora, están falseando la ley. Ya no están predicando conforme a los mandamientos de Jesucristo. Ya no están redarguyendo el pecado. Ya no están haciendo que la iglesia realmente sea una iglesia gloriosa, lleno del Espíritu Santo, que sepa someterse a la palabra del Señor. No, ahora tienen una iglesia emocionalista. Ahora tienen una iglesia ilusionada, que creen que se van para el cielo, pero no saben que no se van para el cielo. Ahora simplemente están llenas de emociones, de orgullo, de vanidad, de toda clase de maldad. Está llena ahora la iglesia. ¿Por qué? Culpa de los falseadores, culpa de los pastores, de los predicadores, que no están corrigiendo las ovejas, que no están verdaderamente predicando la verdad de Cristo. Maravilloso es el Señor. Por eso, amado pueblo de Dios, mire, yo los invito a que lean la palabra, busquen la palabra, lean la palabra. Lo único que los va a hacer salvo es la palabra de Dios, el someterse a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, someteos a Dios y resistir al diablo, y el diablo va a huir. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, nos entregamos a Dios, le entregamos nuestra vida, que ya no nos interese nuestra vida terrenal, que ya no nos interesa nuestra vida mundana, que ya no nos interesen nuestros deseos, que ya no nos interese nuestra vanidad. Eso es entregar la vida al Señor. Lamentablemente, amado pueblo de Dios, estamos tan llenos de vanidades, estamos tan llenos de maldades en nuestra vida y no nos damos cuenta que nos interesamos nosotros primero, nos importamos nosotros. En los altares, ¿cuántos predicadores, cuántos salmistas, cuántos pastores esperan ser amados por la oveja y no amar ellos a las ovejas? ¿Cuántos esperan que por la predicación, por estar simplemente, por el hecho simplemente de estar al frente, quieren ser amados por los hermanos, quieren ser amados por las hermanitas, quieren ser amados por la iglesia? Pero ellos están lejos de amar primeramente sin ser amado, porque el Señor dice en su palabra que Él primero nos amó. Primero Dios nos amó a nosotros y después nosotros le amamos a Él por su bendita palabra y por su verdad. Pero ¿cuántos pastores primero quieren que las ovejas los amen? Primero, ¿cuántos predicadores allá se fijan simplemente en ellos y quieren ser amados por las ovejas, quieren ser amados por las hermanitas, quieren ser amados por los hermanos, quieren ser amados por la iglesia, pero no tienen ni un mínimo de amor en su corazón para darles el verdadero evangelio a las ovejas y sean salvas? Nosotros no tenemos que interesarnos si alguien nos ama o no nos ama. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios con el amor de Jesucristo, nos basta. Si Dios nos amó, Dios se entregó en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿Por qué vamos a estar mendigando amor o buscando amor? No, nosotros estamos para entregar el amor de Jesucristo a las personas, no para estar buscando que alguien nos ame, que ir al altar, que ir aquí, que hacer lo mejor de nosotros para que la gente, la iglesia se fije en nosotros. Mira, amado pueblo de Dios, olvídate de ti, olvídate de hacer lo mejor por ser amado, olvídate de eso. Mejor empieza a hacer lo mejor para agradar a Dios, para agradar a nuestro Señor Jesucristo, y eso sí va a ser alabado delante del Señor. Cuando nosotros hagamos lo mejor de nosotros por llevar un buen evangelio, por llevar una buena palabra, por llevar algo verdadero y maravilloso delante del Señor para las ovejas, pero no el querer ser amado. Jamás hagas algo para que la humanidad te ame. Jamás hagas algo para que las ovejas te amen, para que la iglesia te ame. No, olvídate de eso. Al primero que debes buscar el amor es de Jesucristo. Al primero que debes buscar que te ame es Dios, y Dios ya te amó. Ahora lo que tienes que hacer es agradar al Señor, porque Él te amó sin condiciones.
Entonces ahora agrada a nuestro Señor Jesucristo porque Él te ama sin condiciones y Él no busca a fuerza que tú le ames para que Él te ame. Lo que Dios quiere es que nosotros busquemos su palabra. Después de buscar su palabra viene el amor que mismo el Padre deposita en nosotros y entonces podemos amarle a nuestro Señor Jesucristo. Pero jamás busques un amor terrenal. Busca el amor de los cielos, que es lo más importante. Y todo lo que vayas a hacer, dice en su palabra, hazlo en el nombre del Señor. Hazlo para Dios, sea de palabra, sea de hechos, hazlo delante del Señor. Y jamás busques el amor de la humanidad. Busca el amor de Jesucristo para poder amar antes de que a ti te amen. Amén. Maravilloso el Señor. Así que los dejo con esta maravillosa palabra. Y a Dios sea toda gloria, toda honra, toda alabanza y adoración. Así que Dios me lo bendiga y que Dios me los aguarde siempre, todos los días de su vida, hasta estar con nuestro Señor Jesucristo. Así que si esta palabra le ha ayudado, espero que la hayan puesto en su corazón. Amén. Así que a Dios sea toda la gloria y toda la honra. Y que Dios me los bendiga, amado pueblo de Dios y amado oyente que bajo esta transmisión. Que Dios te bendiga todos los días de tu vida y te invito a buscar el verdadero evangelio de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.